Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a presentar un caso, un colangiocarcinoma intrahepático periférico de diferenciación intermedia. Es un caso del servicio de diagnóstico por imágenes, cual fue preparado por la doctora Sandra Cano y el doctor Tomás, quien les habla. En cuanto al caso clínico, es una paciente de 61 años derivada de un hospital de una localidad cercana, con diagnóstico de ictericia por un síndrome colegosiano. La paciente refirió que la ictericia había comenzado 15 días antes de la consulta y que presentaba también dolor en el hipocondrio derecho de larga data. En cuanto al laboratorio de ingreso de la paciente, la misma presentaba una bilirrubina total de 18,8, una bilirrubina directa de 17,24 y una leucocitosis de 18.300 glóbulos blancos. Al examen físico se presentaba ictérica con las conjuntivas ictéricas, estaba lúcida orientada, no tenía foco neurológico, eh, estaba febril, con abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación y los ruidos diarios presentes. Como antecedente personal, la paciente mencionaba una colelitiasis de larga data de aproximadamente 20 años y en la guardia se le solicitó una tomografía computada de abdomen y pelvis con contraste endovenoso. En estas imágenes sin contraste, en un plano de adquisición axial de tomografía computada, lo que podemos ver es una lesión heterogénea expansiva sobre los segmentos tanto 1, 4 y 8 de bordes lobulados isodensos en estas secuencias sin contraste, que midió aproximadamente 126 milímetros de diámetro anteroposterior por 119 milímetros de diámetro transverso y 96 milímetros de diámetro cefalocaudal. También lo que podemos ver como imágenes hipodensas es la dilatación del árbol biliar. En las secuencias con contraste, lo que podemos ver en una fase arterial, una fase portal de equilibrio y fase tardía, son como el realce, en realidad se evidencia marcado en la fase arterial y se va perdiendo conforme pasan las siguientes fases hasta finalizar en la fase tardía. Esto lo podemos ver mejor en un plano, digamos, las cuatro imágenes, pero obtenidas en el mismo plano de adquisición. Lo que podemos ver es cómo el realce se va lavando de manera centrípeta, es decir, desde la periferia hacia el centro de la lesión, desde las imágenes en fase arterial, tanto en fase portal, equilibrio y fase tardía. Un hallazgo característico del colangiocarcinoma es este lavado centrípeto que nos hace y hace parecer como que la lesión disminuye de tamaño desde la fase arterial hacia la fase tardía. Estas imágenes ponderadas también, donde tomografía computada, también en un plano de adquisición coronal y un plano de adquisición sagital, son para mostrar en los diferentes planos de extensión del tumor. En cuanto a la fase o al plano de adquisición sagital, lo que podemos ver es una visualización dentro de la lesión que podría corresponder a un lito dentro de la vesícula que se encuentra englobada, podría encontrarse englobada dentro del tumor. Después de las tomografías, a la paciente se le realizó una resonancia magnética con contraste endovenoso. En estas imágenes ponderadas en T2, que son las imágenes superiores en planos de adquisición axial, y también ponderadas en difusión, en DWI, y la comparativa con el mapa de ADC, podemos ver la imagen expansiva con bordes lobulados que se presenta en las imágenes ponderadas en T2 como isointensa en relación al tejido hepático, y sobre el centro de las imágenes se encuentran algunas áreas hiperintensas que demuestran en las imágenes de DWI y ADC una gran restricción a la difusión de agua. Asimismo podemos ver, sobre todo en las imágenes ponderadas en T2, la gran dilatación del árbol biliar que presenta. Asimismo también podemos ver líquido perihepático y también líquido periesplénico. Estas imágenes son una imagen del lavado dinámico después de la administración de contraste y también un axial ponderado en T1, un plano de adquisición axial ponderado en T1 con contraste, pero en un tiempo de adquisición tardío que demuestra cómo el realce se distribuye hacia el centro de la lesión, como decíamos antes, un lavado tardío del contraste. Entonces, yendo a lo que es un poco el tema, el colangiocarcinoma es un adenoma que surge del epitelio de las vías biliares, es el segundo cáncer hepatobiliar más frecuente que se encuentra por detrás del hepatocarcinoma.
El colangiocarcinoma se puede clasificar en intrahepático o extrahepático, y el intrahepático a su vez puede clasificarse en periférico o iliar. Es más frecuente cerca de la tercera edad, aproximadamente en la séptima década de la vida, y levemente más frecuente en hombres que en mujeres. Existen varios factores de riesgo para desarrollar un colangiocarcinoma, entre los que se encuentran la colangitis esclerosante primaria, el quiste del colédoco, la hepatolitiasis, la poliposis familiar, la fibrosis hepática congestiva y la parasitosis, entre otros. En la mayoría de los casos son tumores irresecables porque el diagnóstico suele ser tardío. Estas imágenes lo que muestran son básicamente los tres tipos de crecimiento del colangiocarcinoma intrahepático periférico. En primer lugar podemos tener el exofítico, que es el formador de masa. En segundo lugar podemos tener el infiltrante periductal, que infiltra a lo largo de la vía biliar. Y también podemos tener el intraductal, que tiene varios tipos de crecimiento, el papilar o el granular, que crece desde una de las paredes hacia el interior del conducto. Estas imágenes esquemáticas se pueden ver plasmadas en imágenes por tomografía computada. En el primer caso tenemos el formador de masa o el exofítico. En el segundo caso podemos ver el infiltrante periductal, que crece, como decíamos, a lo largo de la vía biliar o a lo largo de la pared de la vía biliar, y el intraductal, que crece, como decíamos, como desde una pared de la vía biliar hacia el interior de la misma. En cuanto a los estudios por imágenes para estudiar al colangiocarcinoma, en la ecografía suele presentarse como una masa homogénea que está bien delimitada y tiene una ecogenicidad intermedia y presenta bordes irregulares. Hay que tener en cuenta que en muchos casos se presenta un halo hiperecogénico, hiperecóico periférico, que está adyacente a la masa y que corresponde al parénquima hepático comprimido. También podemos observar en algunos casos retracción de la cápsula hepática y la dilatación distal de los conductos biliares. Eh, en la tomografía computada, sin contraste, suelen observarse como isohipodensos, y en las fases con contraste suelen tener un pequeño realce del borde durante la fase arterial y portal. Como parte central del tumor suele no realzar durante las fases iniciales, pero con frecuencia muestra lo que decíamos, el realce prolongado centrípeto gradual en las fases tardías, es decir, de afuera hacia adentro, como lo vimos ejemplificado en las imágenes. La tasa y la extensión del realce también van a depender del grado de fibrosis y necrosis, algo que vamos a mencionar más adelante. También podemos observar los conductos biliares distales a la masa, que suelen estar dilatados, y hay que tener en cuenta que este tipo de tumor rara vez genera un trombo mural. En cuanto a la resonancia magnética, en las secuencias ponderadas en T1 suele mostrarse como de baja intensidad, y en las secuencias ponderadas en T2 suele mostrarse isotenuemente hiperintenso en el centro del tumor, rodeado de una periferia hipointensa que también puede llegar a ser isointensa. En cuanto a las secuencias ponderadas por difusión, suele presentar una restricción a la difusión que es variable, algo que vamos a mencionar en este apartado. Existen varios estudios, tanto de la AJR como de Radiology, que intentan determinar mediante el uso de medios de contraste, tanto en tomografía como en resonancia, si, digamos, se puede evidenciar la diferenciación histológica y por ende el pronóstico del tumor. En dichos estudios se ha visto que a mayor realce tumoral hay una mayor diferenciación tumoral y mejor pronóstico, y esto se debe a que en los tumores menos diferenciados se encuentran más áreas de necrosis y fibrosis, lo que hace que tengan menor realce. Dicho en otras palabras, en los tumores de mayor diferenciación hay mayor cantidad de células, por lo que el contraste se capta mucho más. Entonces, como decimos, en aquellas imágenes o en aquellos tumores que tengan un realce hiperintenso difuso, vamos a hablar de que es un tumor bien diferenciado y que tiene mejor pronóstico. Suele existir digamos, un apartado intermedio, en que es el realce en anillo, que tiene una diferenciación intermedia, y esto está compuesta por un área central de fibrosis o necrosis, que pueden estar ambas, digamos, es decir, puede haber fibrosis y necrosis, rodeado por el halo periférico, que nos hablaría de la celularidad que existe en la periferia de la lesión, y en el, digamos, peor de los casos, tener un tumor totalmente indiferenciado, de mal pronóstico, con un realce hipointenso difuso en la periferia. En cuanto a las imágenes,
potenciadas o ponderadas, perdón, en difusión, un estudio publicado en Radiology en el año 2016 concluyó que aquellos tumores evaluados mediante el mapa, o el DWI o la difusión y comparado con el mapa ADC, que tenían menos de un tercio del tumor con restricción relativa a la difusión de agua, se encontraban en estadios más avanzados, tenían mayor proporción de metástasis y por ende un peor pronóstico que aquellos tumores en los que la restricción relativa a la difusión de agua era mayor a un tercio del tumor. Esto fue evaluado mediante un cálculo del volumen tumoral total y un cálculo de volumen y la sumatoria de las áreas con restricción de la difusión de agua. Entonces, en ambos casos, el mejor pronóstico estaba dado por una mayor diferenciación histológica y por ende por una mayor celularidad. Aquí abajo dejamos ambos papers que tratan este tema en cuanto a la determinación histológica según la captación de realce del tumor y también en cuanto a la evaluación por la difusión y el mapa de ADC. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, a modo de mención, para el colangiocarcinoma hay que tener en cuenta que el primero que debemos diferenciar es el hepatocarcinoma, dado que el hepatocarcinoma es el tumor más frecuente del hígado y se presenta en el mismo rango etario, aproximadamente a los 65 años, y también es un tumor que cursa con necrosis y fibrosis del parénquima hepático. Las cosas que nos hacen pensar o descartar en el hepatocarcinoma son los antecedentes de cirrosis que la paciente no posee y también los antecedentes de infección por hepatitis B y C que suelen estar muy presentes en las hepatocarcinomas. También el hepatocarcinoma suele presentar un realce prolongado de la lesión y suele producir trombos tanto portales como en venas suprahepáticas. Hay que tener en cuenta también que estos se presentan en general como hiperintensos y suelen existir un tipo de fibrolaminar que puede presentar calcificaciones internas, que puede tener un realce persistente, retardado, con una cicatriz central, pero este tipo que, si bien podría parecer al colangiocarcinoma, suele presentarse en personas jóvenes y no tiene asociación con cirrosis ni con los virus de hepatitis B y C. En cuanto a las metástasis, el primer punto para descartarlo es que, digamos, no tendríamos el antecedente del tumor primario. Hay que tener en cuenta que el adenocarcinoma de colon es un gran imitador del colangiocarcinoma y una de las cosas que podría hacernos descartarlo es que generalmente no presentan una dilatación de la vía biliar. Por su parte, el leiomiosarcoma gástrico suele presentar un gran área central de necrosis. En cuanto al adenocarcinoma colon, como decíamos, el gran imitador del colangiocarcinoma, el diagnóstico final o la diferenciación final va a estar dada por la biopsia. En cuanto al carcinoma de vesícula biliar, este carcinoma de vesícula biliar tiene tres tipos. Hay uno que es que presenta una forma de masa y que reemplaza por total a la vesícula biliar y que es el que más se asemeja a el colangiocarcinoma, pero las cosas que nos deberían hacer pensar digamos, o que nos pueden hacer el diagnóstico diferencial o ayudar a hacer el diagnóstico diferencial es que en general es un tumor muy poco frecuente. En todo lo demás, en cuanto al rango etario, es el mismo que presenta para el colangiocarcinoma, es decir, cerca de la sexta o séptima década de la vida, y también se asocia con una colelitiasis de larga data. En cuanto a la hiperplasia nodular focal, a modo de diagnóstico, simplemente por tenerlo en cuenta, dado que presenta imágenes que pueden simular o que pueden parecer un colangiocarcinoma, pero tener en cuenta que la hiperplasia nodular focal se presenta en edades, en mujeres de edad media, y en las fases arteriales suele realzar toda la lesión, dado que no tiene cápsula, no suele presentar hemorragias, no suele presentar necrosis, ni tampoco calcificaciones, y no produce dilatación de la vía biliar. Dejamos en esta parte las referencias y los papers que hemos utilizado y algunas que hemos visto para desarrollar el tema. Muchísimas gracias.